Ella usaba el 112 como un arma hasta que el teniente vio la verdad. Carmen Hidalgo marcó el 112 contra mi hijo como quien pide una tapa en el bar, convencida de que la autoridad se rendiría a su voz. Pero en el momento en que las luces azules y rojas barrieron la loma de mi finca, sentí que algo cambiaba en el aire de la sierra andaluza. Duda. Tensión. Ese chispazo que me decía que esto no era un simple error. Era una guerra. Y ella no tenía ni idea de que yo, Javier Romero, conocía cada truco del juego mejor que cualquiera de los uniformes que intentaba lanzar contra nosotros. Vi las luces de la patrulla antes de apagar siquiera el motor del todoterreno. Los destellos rojos y azules rebotaban en los olivos centenarios que bordeaban el camino de grava de mi finca, la Loma del Águila, bañando el cerro en un resplandor que no pertenecía a este paisaje de Andalucía. Por un segundo pensé que había pasado algo grave, un accidente. Un incendio en el monte. Cualquier cosa real. Luego lo vi. 3 voluntarios de la comunidad de propietarios con chalecos reflectantes rodeando a mi hijo Mateo, de 19 años. Como si lo tuvieran acorralado en la puerta del cobertizo. Bajé del coche. Las botas golpeando la grava con fuerza suficiente para levantar polvo. Mateo levantó la vista con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Esa mirada que había heredado de mí cuando aguantaba el tipo, pero no sabía cuánto más podría resistir. Había sacado mi terquedad. Pero todavía le faltaba la calma que dan años enfrentando a burócratas, constructores y oportunistas que creen que pueden mangonear a un Romero. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con voz tranquila. Uno de los voluntarios se giró como si hubiera estado esperando ese momento. Un hombre de mediana edad con barriga y una carpeta bajo el brazo. De esas que llevan cuando quieren sentirse importantes. Señor. Su hijo se negó a una inspección de seguridad de la comunidad en su cobertizo, anunció hinchando el pecho. Hemos recibido una denuncia de posibles materiales peligrosos almacenados dentro. Miré a Mateo. Él negó con la cabeza una vez. Papá. Aparecieron de la nada. Dijeron que tenían que revisar el cobertizo por normas de seguridad comunitaria. Les dije que no formaba parte de la urbanización. No les importó. Claro que no. Gente como esta nunca escucha. Esta finca está fuera de su jurisdicción, dije volviéndome hacia el rey de la carpeta. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. Antes de que pudiera contestar, otra voz cortó el aire fresco de la tarde andaluza. Eso no es lo que dicen nuestros planos actualizados. Carmen Hidalgo, presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización Los Cedros. Autoproclamada guardiana de la sierra y de esas personas que creen que la autoridad funciona mejor cuando se usa como arma. Avanzó hacia nosotros con el móvil en alto como si fuera una placa. Su melena rubia no se movía con el viento. Su sonrisa era tan tensa que parecía una amenaza. Su hijo se negó a una inspección legal, anunció en voz alta para que los agentes de la Guardia Civil que llegaban lo oyeran. Y cuando un menor interfiere en una auditoría de seguridad, estamos obligados a escalar. Así que sí. Javier. Ya he llamado al 112. La cara de Mateo palideció. Yo no interferí en nada. Solo les dije que no tenían jurisdicción. Pero Carmen ya hablaba por encima de él. Tenemos motivos para creer que esconde materiales peligrosos en ese cobertizo. Bombonas de butano. Productos químicos industriales. Herramientas que no cumplen las normas comunitarias. Todo posibles responsabilidades. Tocó la pantalla del móvil como si tuviera pruebas allí. Le lancé una mirada fría. No pueden reclamar autoridad de seguridad sobre tierra que no es suya. Ella sonrió con suficiencia. En realidad. Quizás sí. Los agentes de la Guardia Civil bajaron del vehículo.
Con las manos cerca del cinturón. Sin amenazar pero preparados. Respondían a una llamada que creían legítima. Ese era el problema. Me coloqué entre Mateo y la directiva de la comunidad. Han sobrepasado los límites, le dije a Carmen. Mucho más allá de lo que permite cualquier estatuto de comunidad. Ella no se inmutó. Su loma linda con nuestra nueva fase de expansión. Hemos ampliado el alcance del Comité de Seguridad para mantener estándares uniformes. Estamos en nuestro derecho. No. No lo estaban. Ni legalmente. Ni moralmente. Ni en ninguna versión de la realidad que respetara a los linderos. Pero la forma en que lo dijo. Como si de verdad creyera que tenía el poder. Me confirmó que esto no era un malentendido. Era un plan. El agente más alto se acercó. Señor. Hemos recibido un aviso de que un joven de 19 años ocultaba materiales peligrosos en propiedad de su padre. En una finca que nunca ha estado bajo gestión de ninguna comunidad, respondí. Él dudó. Bien. La duda significaba que al menos uno en la escena tenía sentido común. Carmen se acercó más. Bajando la voz pero nunca el volumen. Si está tan seguro de que el cobertizo está limpio. Javier. Déjenos inspeccionarlo. Rápido y sencillo. La transparencia mantiene los barrios seguros. Ahí estaba. La presión. La táctica. La suposición de que si empujaban lo suficiente, yo me doblegaría. La gente siempre confundía mi silencio con pasividad. Al final aprendían lo contrario. Nadie entra en ese cobertizo sin orden judicial, dije. Su sonrisa se quebró. Entonces su hijo ha interferido en una inspección legal y eso es obstrucción. Mateo se tensó a mi lado. No aparté la mirada de ella. No había nada legal en lo que intentaron. Ella levantó la barbilla. Dejaremos que el teniente decida. Pero el teniente no estaba allí. Solo agentes respondiendo a una llamada que creían real. Y eso era exactamente lo que Carmen quería. Confusión. Presión y apariencia de autoridad. Sentía la tensión creciendo bajo la superficie. La que precede a algo que va a estallar. Había trabajado en presas y canales la mayor parte de mi vida. Conocía las señales silenciosas de la presión que sube mejor que nadie en esa loma. Y en ese momento, algo en esta situación estaba a punto de reventar. El agente más alto nos miró alternativamente. Señor. Si hay materiales peligrosos. No los hay, respondí secamente. Carmen cruzó los brazos. Ya veremos. Se giró hacia los agentes. Dispuesta a venderles la historia que había construido. Pero yo ya no la miraba a ella. Observaba a los voluntarios detrás. Demasiado seguros. Demasiado preparados. Demasiado convencidos de tener autoridad donde no la había. Una pregunta se formó en mi mente. Afilada y fría. ¿Por qué la comunidad creía que podía llamar al 112 contra mi hijo? Y más importante, ¿qué creían que iban a ganar? Las respuestas aún no estaban allí. Pero las sentía acercarse. Pesadas como el aire de la sierra antes de la tormenta. Esto no era solo por un cobertizo. Era por el control. Y la comunidad de propietarios acababa de cometer un error del que no se recuperarían. El todoterreno del teniente Andrés Morales subió por el camino de grava 5 minutos después de que los agentes pidieran aclaración. Morales bajó con el paso medido que le había visto 100 veces. Botas firmes. Hombros cuadrados. Ojos escaneando la escena como si la loma se hubiera convertido de repente en una escena del crimen. Buenas tardes. Javier, dijo.
mirando de mí a Mateo y al grupo de voluntarios. Tengo un aviso de materiales peligrosos e interferencia en inspección. ¿En qué me estoy metiendo exactamente? Antes de que pudiera contestar, Carmen dio un paso adelante como si fuera dueña de la loma. Teniente. Gracias por responder tan rápido. Como presidenta de la comunidad de propietarios de los cedros, inicié la llamada después de que este joven se negara a una inspección obligatoria de cumplimiento. Tenemos motivos para creer. Morales levantó la mano. Carmen. Escucharé su versión. Pero primero necesito saber por qué voluntarios de la comunidad están en propiedad privada fuera de su jurisdicción. Su sonrisa era de las que se usan en política y anuncios inmobiliarios malos. Amplia. Pulida y escondiendo los dientes. Nuestra jurisdicción ha cambiado recientemente. Los cedros actualizamos los límites para incluir la Loma del Águila por motivos de seguridad. Solo estamos garantizando que se cumplan los estándares comunitarios. Mateo murmuró por lo bajo. ¿Actualizados cómo? ¿Con lápices de colores? Morales me miró. Javier. ¿Sabes algo de esto? Sé que los límites no han cambiado desde que mi abuelo lo registró en el registro de la propiedad, respondí. Y estoy seguro de que la comunidad no se extiende ni un centímetro sobre tierra de los Romero. Carmen no parpadeó. En cambio, hizo un gesto a uno de sus voluntarios para que le entregara un plano plastificado. Parecía recién impreso. Sin desgaste. Sin dobleces. Sin sellos del registro. Morales levantó una ceja mientras ella lo desdoblaba y lo sostenía como si fuera un documento sagrado. Como pueden ver, dijo, señalando la esquina del plano. Esta versión actualizada muestra el sendero de la loma, la zona del cobertizo y parte del camino de acceso dentro de nuestra zona ampliada de supervisión de seguridad. Cada palabra sonaba ensayada. Empaquetada. Diseñada para sonar legítima. Me acerqué más. Estudiando el plano. Los límites estaban mal. Desplazados hacia arriba al menos 60 metros. En el plano real, la línea de la loma seguía limpia junto a mi valla sur. Pero en ese papel, la comunidad había movido la línea lo justo para tragarse todo el borde este de mi finca. ¿De dónde han sacado esto? Pregunté. Nos lo proporcionó nuestro comité de tierras, respondió ella con suavidad. Y lo verificó nuestro consultor topográfico. Morales frunció el ceño. ¿Qué consultor? Carmen dudó una fracción de segundo. Lo suficiente para que los dos lo captáramos. Una empresa con la que trabajamos para el nuevo proyecto de expansión de la comunidad. Los cedros está creciendo. Javier. Y a veces el crecimiento requiere ajustes. Ahí estaba. El desliz. El motivo. No seguridad. Control de tierra. Mateo miró entre nosotros. La tensión colándose en su voz. Papá. Están mintiendo. ¿Verdad? Están haciendo algo más que mentir, dije en voz baja. Están falsificando. Morales puso una mano sobre el plano y lo bajó. Carmen. ¿El ayuntamiento aprobó este cambio de límites? Ella inhaló. Presentamos la solicitud. No es lo que pregunté. El ayuntamiento no ha completado la revisión todavía. Pero nuestros estatutos permiten aplicación provisional durante periodos de transición. No según la ley autonómica, dijo Morales. Con la voz más tensa. Una comunidad de propietarios no puede imponer límites que no controla legalmente. Por primera vez. La expresión de Carmen vaciló. Solo un poco. Pero suficiente. Enderezó la chaqueta. Teniente. Facilitaremos toda la documentación necesaria.
Pero ahora mismo este cobertizo necesita inspección por seguridad. Morales cerró la carpeta. Nadie inspecciona nada sin orden válida o autorización municipal. Y ahora mismo no tienen ninguna. Mateo exhaló como si hubiera estado bajo el agua. Pero Carmen no había terminado. Esto es obstrucción, dijo con aspereza. Nuestros voluntarios siguieron el procedimiento. Tenemos autoridad para garantizar la seguridad comunitaria. Tienen autoridad sobre sus socios, contraatacó Morales. No sobre tierra que no les pertenece. Un destello de algo, frustración. Quizás pánico, cruzó su rostro antes de que lo ocultara de nuevo. Teniente. Presentaré una queja formal. Esta es una situación peligrosa. Di un paso adelante. Manteniendo la voz calmada. El único peligro ahora mismo es hasta donde está dispuesta a estirar su poder. Ella sostuvo mi mirada durante un segundo largo. Luego miró a Mateo y la sonrisa que forzó resultó venenosa. Esto no termina esta noche, dijo. Se dio la vuelta sobre los talones, señalando a sus voluntarios como soldados. Se marcharon, dejando atrás un plano plastificado en la mano de Morales y una lista creciente de preguntas en las mías. Cuando el último chaleco reflectante desapareció por el camino, Morales soltó un suspiro lento. Ese plano es falso, dijo en voz baja. Ni siquiera está bien hecho. Fuente equivocada. Márgenes mal. Sin sellos. ¿Sabe lo que buscan? Sí, respondí. Mi loma y quizás más. Miró a Mateo. Luego a mí. Documente todo. Javier. Si están dispuestos a falsificar límites, están preparando algo más grande. No hacía falta que dijera lo que ambos pensábamos. Los esquemas de tierras en Andalucía no eran nuevos. Los promotores disfrazados de comunidades tampoco. Pero la osadía de este movimiento. Llamar al 112 con jurisdicción inventada. Eso era diferente. Después de que Morales se fuera, Mateo me siguió hacia el cobertizo. Papá. ¿Por qué querrían nuestra tierra? Porque linda con el embalse, dije. Porque la loma ofrece una vista que nadie más tiene. Porque creen que pueden echarnos de aquí. ¿Y pueden? Preguntó. Solo si se lo permitimos. Asintió. Pero su mandíbula se tensó. Yo no hice nada malo. Lo sé, dije. Pero la gente que quiere tierra crea el mal si lo necesita. Cogí el plano plastificado que Morales había dejado y lo levanté a la luz del cobertizo. Incluso bajo el resplandor cálido. Las líneas parecían temblorosas. Fraude fabricado disfrazado de autoridad. Pero mientras los bordes se curvaban ligeramente con el aire fresco, algo más quedó claro. Esto no era un error al azar. Estaba calculado. Deliberado. Planeado. Y la comunidad había entrado en un terreno que no tenía ni idea de cómo navegar. ¿El mío? Doblé el plano y lo metí bajo el brazo. Vamos. Le dije a Mateo. Mañana averiguaremos quién alteró un plano del registro. Pero esa pregunta permaneció mucho después de que nos acostáramos. ¿Por qué la comunidad pensó que nadie se daría cuenta? No obtuve respuesta a la mañana siguiente. Lo que recibí fue escalada. Salí antes del amanecer y vi un todoterreno con el logo de la comunidad parado en el arcén frente a nuestra verja principal. Luces apagadas. Alguien dentro fingiendo mirar el móvil mientras obviamente grababa mi propiedad. Un segundo voluntario estaba cerca de la valla con una carpeta y una cámara. Sacando fotos del camino. Del cobertizo. Incluso de la vieja bombona de butano junto al establo. Mateo se unió a mí en el porche. Entrecerrando los ojos.
Han vuelto. Nunca se fueron, dije. La presencia ya no era sutil. Era presión deliberada. Aplicada como los promotores preparan el terreno antes de forzar una venta. La comunidad no buscaba infracciones. Las estaba fabricando. Bajamos por el camino juntos. El motor del todoterreno aceleró levemente. Como advirtiéndonos. El hombre de la cámara la levantó más. Buenos días, dije con calma. No contestó. Solo siguió grabando. Mateo dio un paso adelante. ¿Hay alguna razón para que estén grabando nuestra casa? El hombre garabateó algo en la carpeta. Documentando preocupaciones comunitarias. Esto no es su comunidad, respondí. Ni siquiera levantó la vista. Eso está en revisión. ¿En revisión? En el lenguaje de las comunidades. Eso significa, hemos decidido que es nuestro hasta que alguien con placa nos diga lo contrario. Me di la vuelta antes de que la situación escalara. Pelear con ellos en la carretera no me daría respuestas. Pero confirmó algo. El plano falso no era un error aislado. Era parte de una campaña organizada. Dentro del establo. Abrí el portátil y entré en la base de datos del registro de la propiedad. Mateo se apoyó a mi lado. Con los brazos cruzados con fuerza. ¿Crees que alguien aprobó realmente el cambio de plano? No, dije. Pero alguien pudo presentar papeleo para que pareciera oficial. 5 minutos después. La confirmación me golpeó como un empujón. Una solicitud de ajuste de límites había sido presentada 2 semanas antes a nombre del Comité de Desarrollo de la Comunidad de los Cedros. Presentada. Pero no aprobada. Pendiente. No autorizada. Sin embargo, Carmen la usaba como si fuera ley. Mateo leyó por encima de mi hombro. Están moviéndose rápido. Más rápido de lo que deberían, murmuré. Frunció el ceño. Papá. Anoche dijiste que quieren la loma. ¿Pero por qué empezar por mí? ¿Por qué llamarme al 112 a mí? ¿Por qué presionarme en vez de ir directamente contra ti? Porque la presión siempre empieza por quien creen que es el más débil. Porque la intimidación es más barata que una demanda. Porque si podían presentar a Mateo como inseguro, podían argumentar que yo era negligente y los propietarios negligentes pierden casos. Pero no dije nada de eso. Solo dije. Porque eras el que estaba aquí. Como si el universo quisiera subrayar el punto. Un fuerte ruido metálico sonó fuera. Mateo y yo salimos corriendo y encontramos a un voluntario colocando estacas naranjas a lo largo del borde de la propiedad. En mi lado del límite. ¿Qué cree que está haciendo? Pregunté. Marcando perímetros de seguridad, dijo sin una pizca de disculpa. Nuestro comité determinó que ha habido invasión. Esto marca la línea ajustada. ¿Ajustada por quién? Por nuestro equipo de topografía. No había equipo de topografía. La comunidad apenas tenía voluntarios cualificados para organizar una barbacoa. Me agaché y examiné una de las estacas. La bandera de plástico tenía texto impreso, zona preliminar de expansión de la comunidad de propietarios Los Cedros pendiente de aprobación. Mateo murmuró. Actúan como si la aprobación fuera una formalidad. Actúan como si la posesión fuera 9/10 de la ley, respondí. Saqué la estaca del suelo y la tiré a un lado. El voluntario se tensó. Señor. Eso es interferir con un proyecto oficial de límites de la comunidad. No, dije. Eso es retirar basura de tierra privada. Dio un paso atrás. Tecleando furiosamente en su móvil. Voy a denunciarlo. La Junta no tolerará interferencias. Bien. Que denuncien.
Cuanto más agresivos se volvieran, más fácil sería demostrar acoso. Al mediodía, el acoso se había multiplicado. 3 voluntarios más patrullaban la calle. 2 adolescentes de la comunidad grababan a Mateo caminando hacia el establo. Un dron zumbaba cerca del embalse, como una avispa mecánica. Y los vecinos, buena gente que normalmente nos saludaba, ahora se paraban. Miraban. Susurraban. Los rumores se extendían más rápido que la verdad. Mateo paseaba por el porche, la tensión subiendo con cada nueva intrusión. Creen que pueden quedarse con la loma, ¿verdad? Toda. Ese es el objetivo, dije. El acceso al embalse. Los derechos de vista. Todo. ¿Y qué hacemos? Construir pruebas. Miró escéptico. ¿Pruebas? Señalé la cámara instalada bajo el alero del porche. Ellos nos graban. Nosotros los grabamos. Vio las imágenes reproduciéndose en mi móvil, voluntarios fotografiando mi bombona de butano. El todoterreno dando vueltas por tercera vez. Las estacas en mi propiedad. El dron sobre el establo. Su mandíbula se tensó. Nos están acosando. No, dije. Están preparando el terreno. Hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La intención. Tragó saliva. ¿Y la suya? Justificar un robo de tierra. Un silencio espeso se instaló entre nosotros. Pesado pero no desesperanzado. Mateo ya no tenía miedo. Estaba enfadado. Y la ira controlada y dirigida era combustible. Hacia las 4 de la tarde. Mientras el dron hacía otro paso bajo. Un pequeño grupo de vecinos se acercó susurrando lo bastante alto para que los oyéramos. He oído que los Romero tienen productos químicos ilegales en ese cobertizo. He oído que la Guardia Civil ha venido 2 veces. Son peligrosos. La comunidad solo intenta proteger a todos. Salí a la vista. Se callaron al instante y se dispersaron como perdices. Mateo me miró. Nos están culpando. No, dije. Están creyendo lo más fácil. ¿Qué hacemos? Hacer que la verdad sea más difícil de ignorar. Parecía escéptico. Pero me siguió al establo. Pasamos la siguiente hora catalogando cada herramienta. Cada bombona. Cada objeto en ese cobertizo. Fotografiamos todo. Registramos números de serie. Sacamos recibos. Si la comunidad quería una pelea basada en peligros fabricados, les mostraría qué aspecto tenía un archivo de cumplimiento real. Al atardecer, las patrullas de acoso se dispersaron. Pero otro aviso de la comunidad había sido pegado en la verja principal. Este acusaba a Mateo de evadir supervisión cooperativa y advertía de posibles sanciones comunitarias. Mateo lo arrancó. Me están apuntando a mí. Papá. ¿Por qué a mí? Puse una mano en su hombro. Porque creen que eres el punto de presión. No lo soy. Lo sé, dije. Pero ellos no. Miró el papel arrugado. Papá. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? No contesté. No porque no lo supiera. Sino porque sí. Y el siguiente movimiento que hicieran lo demostraría. Esa noche fue acoso. Mañana sería intrusión. Y pronto alguien cruzaría una línea de la que no podría volver. Esa línea apareció a las 7:12 de la mañana siguiente. Ruidosa. Mecánica y flotando a 12 metros sobre mi establo. El dron. No el barato que usan los chavales para grabar acrobacias. Este tenía estabilizadores.
Estructura reforzada y batería extendida. Alguien había invertido dinero real en vigilancia. Mateo lo vio primero. Papá. Lo han mejorado. Cogió su móvil y grabó el dron dando vueltas sobre el cobertizo. Bajando lo suficiente para apuntar su cámara directamente a la rejilla de ventilación. Esto es ilegal, dijo. Completamente ilegal. Ese es el punto, respondí. Están probando límites. ¿Y si no los paramos? Fingirán que esos límites nunca existieron. El operador del dron ni siquiera intentaba esconderse. El indicador de señal en el móvil de Mateo apuntaba directamente hacia un grupo de cedros donde un hombre con chaqueta de la comunidad sostenía un mando. Los ojos pegados a su monitor. Caminé hacia él. No levantó la vista hasta que estuve a 3 metros. Está invadiendo propiedad privada, dije. No. Señor, contestó con suavidad. Estoy supervisando una auditoría de seguridad de estructuras ubicadas dentro de la zona ampliada de supervisión de los cedros. Señalé el dron. Eso es una aeronave sobre tierra privada sin permiso. Nuestro estatuto de seguridad permite inspecciones aéreas por cumplimiento medioambiental. No sobre tierra que no es suya. Sonrió como si hubiera dicho algo ingenuo. Los límites están cambiando. Señor Romero. Tendrá que adaptarse. Respiré hondo. Los límites de tierra no se mueven porque plastifique un plano. Su mandíbula se tensó. Pero no dejó de grabar. El dron volvió a flotar. Inclinándose hacia el sendero de la loma detrás del cobertizo. Mateo estaba a mi lado. Papá. ¿Están buscando algo o fingiendo? Fingiendo, dije. Porque en una guerra por tierra. La acusación se convierte en la palanca. El hombre tocó algo en la pantalla táctil. Estas imágenes apoyarán nuestra solicitud de orden de inspección de emergencia. Ahí estaba. La amenaza para justificar la táctica. Me di la vuelta y me fui. No porque hubiera perdido terreno, sino porque la comunidad acababa de regalarme una prueba grabada de su infracción. Fuimos directamente a casa. Papá. ¿Y ahora qué? Ahora, dije. Cogiendo las llaves del coche, vamos a buscar a alguien que sepa convertir su farol en su error. El despacho de la abogada Laura Fernández estaba encima del taller de coches en el pueblo. Sin suelos de mármol. Sin mesa de reuniones de madera exótica. Solo estanterías de carpetas. Un escritorio enterrado en papeles y una mujer que entendía el derecho de tierras mejor que nadie en 100 kilómetros. Se ajustó las gafas cuando Mateo y yo nos sentamos. Bien. Javier. ¿Qué han hecho? Le entregué los vídeos. Empezando por las imágenes del dron. Luego las de vigilancia nocturna. Luego el plano plastificado. Sus cejas subieron más con cada minuto. Documentos falsos. Intrusión aérea no tripulada. Avisos de acoso. Javier. Esto no es aleatorio. Es un intento coordinado de establecer autoridad adversa. Mateo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dijo ella inclinándose hacia adelante, que están intentando crear un rastro de papel que muestre que han estado aplicando medidas de seguridad en su tierra. Si lo hacen el tiempo suficiente. Pueden argumentar jurisdicción implícita. Especialmente si no lo impugnan formalmente. Miré el plano falsificado de límites. Así que están construyendo un argumento antes de actuar. ¿Exacto? ¿Pueden ganar? Laura negó con la cabeza. No si tiene documentación más fuerte. Se levantó. Cruzó la habitación y sacó un grueso archivador de una estantería alta. Javier. Su abuelo presentó algo hace décadas que la mayoría de la gente hoy ni se molestaría en buscar.
Abrió el archivador y sacó un sobre desgastado sellado con el escudo del registro de la propiedad. Su familia tiene una servidumbre registral de 1958. Precede a todas las comunidades modernas de este valle. Colocó el documento delante de mí. Me quedé mirando, asombrado por la claridad de la tinta antigua. Servidumbre de la Loma del Águila. Control total del uso de la tierra. Derechos de acceso y autoridad sobre senderos en toda la Loma Norte. Mateo se inclinó sobre mi hombro. Están construyendo sobre su servidumbre. Toda la urbanización. Laura asintió. Cada casa en Los Cedros está sobre el corredor de uso de tierra de su abuelo. La comunidad existe técnicamente porque esa servidumbre permitió el desarrollo. Pero la autoridad pertenece a la familia Romero. Sentí algo asentarse en mi pecho. La ira desplazada por la certeza. Han estado pisando mi tierra todo este tiempo. Laura asintió. ¿Y si están falsificando planos nuevos? Significa que no saben que ha redescubierto este documento. Golpeó la servidumbre. Javier. Esto es su escudo. Y dependiendo de cómo procedan, puede convertirse en su espada. Mateo exhaló lentamente. Así que no somos nosotros los que deberíamos tener miedo. No, dije. No lo somos. Laura señaló las imágenes del dron. Consiga más. Documente todo. Van a escalar porque creen que está acorralado. Pero no lo está. Tiene el título. Se recostó. Y cuando se den cuenta de que lo sabe, entrarán en pánico. Doblé la servidumbre y la metí en una funda protectora. Bien. Que entren en pánico. De camino a casa. Mateo miraba las colinas pasar. Papá. ¿Cuánto tiempo crees que seguirán empujando? Hasta que crean que han ganado, dije. O hasta que demostremos que no pueden. De vuelta en la finca. El dron había desaparecido. Pero otro aviso de la comunidad colgaba en la verja. Entrevista obligatoria de seguridad para Mateo Romero. El incumplimiento puede resultar en escalada. Mateo lo arrancó. ¿Esto es lo que parece el pánico? Aún no, dije. Pero está empezando. Miré hacia la loma donde el cobertizo permanecía quieto e ignorante de que se había convertido en el centro de una guerra por tierra. Mañana, la comunidad se daría cuenta de que no estábamos resistiendo. Estábamos preparando. Y cuando volvieran a empujar, pisarían una trampa legal más antigua de lo que ninguno esperaba. El empujón llegó antes de lo que pensaba. A la mañana siguiente, Mateo y yo estábamos a medias catalogando el cobertizo, fotografiando cada centímetro de estantería para nuestro archivo de cumplimiento, cuando el escáner de radio en mi banco crepitó con charla de la centralita. Unidad 12 respondiendo a Los Cedros. Denunciante informa obstrucción a la aplicación de seguridad comunitaria. Mateo se quedó helado. Somos nosotros. Tiene que ser. Miré la hora. 10:42. Momento perfecto para una jugada de la comunidad. Lo bastante tarde para que los vecinos estuvieran despiertos. Lo bastante temprano para montar un espectáculo. Un minuto después. Neumáticos crujieron sobre la grava. 2 vehículos de la Guardia Civil se detuvieron justo dentro de mi verja. Luces encendidas. Sirenas apagadas. El tipo de llegada pensado para enviar un mensaje sin asustar todo el valle. Salí con Mateo a mi lado. El agente principal. Un joven guardia al que había visto por el pueblo pero no conocía personalmente. Se acercó con postura rígida. Mano cerca del cinturón. Señor Romero. Hemos recibido una llamada de la presidenta Carmen Hidalgo.
Informó que su hijo interfirió en una orden de seguridad comunitaria y posiblemente manipuló pruebas. Mateo tomó aire con fuerza. ¿Qué? No he hecho nada. Así es, dije. Y no van a detenerlo. El guardia levantó una libreta. Señor. Necesitamos verificar la denuncia. La señora Hidalgo declaró que su propiedad contiene materiales peligrosos no registrados y que su hijo intentó ocultarlos cuando se acercó personal autorizado. ¿Autorizado por quién? Pregunté. Por la comunidad de propietarios de los cedros. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la comunidad había cruzado por fin a territorio que hacía obvias sus intenciones. Usar el 112 no era por seguridad. Era por establecer un patrón de acusaciones. Déjeme adivinar, dije. También mencionó un plano de límites ajustado. El guardia parpadeó. Dijo algo sobre expansión de límites. Sí, asentí. Entonces no le contó esta parte. Saqué el móvil y abrí el vídeo del dron grabando mi propiedad sin consentimiento. Se lo entregué. Lo vio. Frunciendo las cejas. ¿Eso es vigilancia ilegal?, dije. Realizada por voluntarios de la comunidad después de presentar un documento de límites falsificado. Y aquí, deslicé al siguiente clip. Un voluntario colocando estacas en mi tierra con texto fabricado sobre zonas de expansión. Mateo sacó el plano plastificado de una carpeta bajo su brazo. Y este es el plano que le mostraron al teniente. Sin sellos del registro. Márgenes equivocados. Formato de leyenda incorrecto. Es falso. El guardia cogió el plano a regañadientes, pero lo estudió más tiempo del que pretendía. ¿De dónde lo han sacado? De voluntarios de la comunidad invadiendo mi tierra, contesté. Y están usando esta falsificación para justificar inspecciones de emergencia que no tienen autoridad para exigir. Detrás del guardia. El segundo agente se acercó. Pareciendo menos seguro que cuando llegó. Entonces, dijo. ¿Está diciendo que la comunidad falseó su jurisdicción? No, respondí. Estoy diciendo que mintieron. Gran diferencia. El primer guardia se enderezó. Igual tenemos que hablar con la señora Hidalgo. Bien, dije. Porque tengo más que mostrarles. Señalé la grabación de la cámara del porche reproduciéndose en mi tablet, voluntarios tomando fotos. El todoterreno siguiéndonos. Los avisos impresos acusando a Mateo de infracciones fabricadas. Están viendo un patrón, dije. No un problema de seguridad. Mientras los guardias intercambiaban miradas. Un Lexus blanco subió por el camino. Pintura blanco cuarzo. Logo de la comunidad magnetizado en el lateral y al volante. Carmen Hidalgo en modo actuación total. Bajó con una carpeta en una mano y un aire de importancia tan espeso que se podía oler. Agentes, dijo con voz cortante. Por favor detengan al hijo del señor Romero mientras presento las infracciones. Nadie va a detener a mi hijo, dije en voz baja. Me ignoró y pasó la carpeta al guardia. Dentro encontrarán múltiples informes de no cooperación. Actividad sospechosa y almacenamiento peligroso de herramientas. Rumores. Corte. Presentados por sus voluntarios. Presentados por miembros de la comunidad, corrigió ella con aspereza. Y bajo las directrices provisionales de expansión. El guardia levantó una mano. Señora Hidalgo. Antes de continuar. ¿Dónde está la aprobación del ayuntamiento para esta expansión? Su mandíbula se crispó. Por primera vez no tenía una respuesta suave. Está pendiente. Eso no es aprobación, dijo el guardia. Con el tono más afilado. No necesitamos aprobación para aplicar seguridad durante un periodo de revisión.
Si la necesitan, dije. Cuando la tierra no es suya. Carmen se giró hacia mí. Javier. Está siendo innecesariamente combativo. Todo esto podría resolverse si simplemente cumpliera con los protocolos de inspección. Está poniendo en peligro a sus vecinos con ese cobertizo. No, dije. Usted está poniendo en peligro a su junta mintiendo a las fuerzas del orden. Los guardias se tensaron. Mateo añadió. Llamó al 112 contra mí 2 veces por cosas que inventó. La capa de cortesía de Carmen se agrietó. Joven. Usted interfirió en una. No había nada legal en un dron grabando mi propiedad, dije. Ella se giró hacia el guardia. Esto es de lo que hablo. Está escondiendo algo. Di un paso adelante. Controlado pero firme. No estoy escondiendo nada. Por eso pasamos la mañana catalogando cada centímetro de ese cobertizo. Carmen parpadeó. ¿Qué? Creamos un archivo completo de cumplimiento. Fotografías. Números de serie. Recibos de cada bombona y cada herramienta. Mateo levantó la carpeta. ¿Quiere inspeccionarlo? ¿Por qué no va a inspeccionar nada más? El guardia cogió la carpeta. Examinó unas páginas y se volvió hacia Carmen. Señora. Esto parece más exhaustivo que la mayoría de auditorías comerciales de cumplimiento. Ella flaqueó. Me miró. Señor Romero. Hasta que recibamos confirmación formal del ayuntamiento sobre la jurisdicción. No tenemos base para actuar contra usted ni contra su hijo. La cara de Carmen enrojeció. Esto es obstrucción. Está dejando que se salga con la suya sin cumplir. No, dijo el guardia con calma. Ahora mismo. La que está bajo escrutinio es usted. Su boca se abrió. Pero las palabras no salieron. Me incliné lo justo para que solo ella me oyera. Está perdiendo el control de su narrativa. Sus ojos parpadearon. Miedo. Ira. Ambos. Luego se enderezó. La máscara volviendo a su sitio. Esto no ha terminado. Javier. La comunidad procederá con pasos adicionales. Asentí. Y cada paso que den queda grabado. El guardia le devolvió la carpeta. Señora Hidalgo. Hasta que el ayuntamiento verifique su reclamación. No vuelva a llamar al 112 respecto a esta propiedad a menos que haya una emergencia real. ¿Entendido? Su mirada podría haber quemado la loma. Se giró y subió al Lexus. Marchándose con una lluvia de grava. Mateo se volvió hacia mí. Están entrando en pánico. Aún no, dije. Pero lo harán. Porque la escalada solo funciona cuando el objetivo no responde. Y mañana cuando volvieran a intentarlo. Caminarían directo hacia una trampa legal que ni siquiera sabían que existía. Y la próxima vez que aparecieran. No vendrían con voluntarios. Vendrían con gente que parecía autoridad. Pero no lo era. La loma se sentía demasiado quieta esa noche. No pacífica. Solo silenciosa de una forma que sugería que alguien estaba conteniendo la respiración. Mateo y yo trabajábamos en silencio concentrado dentro del cobertizo. El aire olía a acero y cedro viejo mientras etiquetábamos cajas. Fotografiábamos herramientas eléctricas y construíamos un archivo de cumplimiento más grueso que un manual municipal. Cada foto. Cada número de serie. Cada marca de tiempo era un ladrillo en el muro que habíamos colocado entre nosotros y el siguiente ataque de la comunidad. No van a parar. Papá, dijo Mateo. Apretando un tornillo en una bisagra de armario. No porque lo necesitara. Solo para quemar tensión. Hoy quedaron en ridículo.
Gente como Carmen no deja pasar eso. No, dije. Doblan la apuesta. Y el plano falso. El dron. Las llamadas al 112. Eso es doblar la apuesta. Es preparación, corregí. La escalada ocurre cuando falla la intimidación. Y hoy la intimidación falló. ¿Fuera? Las luces de movimiento se encendieron. Alguien. Quizás un vecino. Paseaba al perro junto a la verja. O alguien estaba vigilando la finca. Viendo qué hacíamos. ¿Qué preparábamos? No me gustaba el patrón. Acoso. Vigilancia. Denuncias falsas. Falsificación de límites. Abuso del 112. Solo quedaba una escalada antes de que cruzaran a delito. Detención no autorizada. Y sabía que Carmen era lo bastante imprudente para intentarlo. Cuando terminamos de archivar las últimas fotografías, activé la red secundaria de cámaras de la finca. Una que no había usado desde el proyecto de canal de riego de los Romero hacía 10 años, lentes de ángulo alto bajo los aleros. Sensores de presión a lo largo de la valla. Captadores de audio que registraban ruido de motores a 1/4 de milla. Mateo levantó una ceja. ¿Desde cuándo tenemos todo esto? Desde antes de que estuvieras en el instituto, dije. A veces la gente necesita pruebas. A veces las pruebas necesitan ángulos que otros no pueden ver. Lo asimiló en silencio. Más tarde. Dentro de la casa. Coloqué 3 carpetas sobre la mesa del comedor. Documentos de la servidumbre. Loma del Águila. 1958. Pruebas de falsificación de la comunidad. Planos y avisos. Archivo de emergencia. Teniente Morales. Mateo hojeó el archivo de la servidumbre. Esto es más viejo que la abuela. Más viejo que la mayoría de las casas de la urbanización, dije. Esta loma no se construyó con aprobación municipal. Se construyó con cooperación estatal. Por eso no pueden tocarla legalmente. Nadie se había molestado en impugnarla hasta ahora. Exhaló por la nariz. El tipo de respiración que toma un joven cuando se da cuenta de que está en el centro de algo más grande de lo que pensaba. ¿Crees que realmente intentarán detenerme? Preguntó. ¿Físicamente? No guardias reales, dije. No se arriesgarán a eso. Pero intentarán hacerse pasar por autoridad. Es el único movimiento que les queda que les da palanca. Saben que eres el punto blando. Creen que eres al que pueden presionar. Pero eres al que quieren. Exacto, dije. Lo que significa que irán por ti primero. Pasó un largo momento. Mateo tragó saliva con fuerza. Pero no apartó la mirada. ¿Qué hacemos? ¿Prepararnos? Dije. La siguiente hora fue tranquila. Demasiado tranquila para una finca que normalmente crujía con ranas nocturnas. Viento golpeando la barandilla del porche. Ganado moviéndose en la distancia. Se sentía como si la loma misma estuviera esperando. Revisamos grabaciones de cámaras. Imprimimos copias de seguridad de pruebas. Copiamos cada archivo a un disco externo sellado en una bolsa impermeable. Le expliqué a Mateo que decir si alguien fingía ser agente de la ley. Pedir firma de juez. Una real. Pedir el municipio emisor. Pedir el número de estatuto y nunca. Nunca seguir a alguien a un segundo lugar. Asintió. Memorizando cada punto. Finalmente. Cerca de medianoche. Sombras se movieron al pie de la pendiente. 2 figuras. No a pie. No. Las sombras se alargaron. Luego se encogieron de nuevo.
Linternas. Alguien estaba escaneando nuestra línea de valla. Papá, susurró Mateo. ¿Son? No, dije. Todavía no. Es reconocimiento. Están probando nuestro tiempo de reacción. Miramos en silencio desde la ventana oscura de la cocina. Dos haces recorrieron los postes de propiedad. Se detuvieron cerca del cobertizo. Luego derivaron hacia el camino de acceso. Después de 2 minutos. Desaparecieron. Mateo parecía inquieto. Eso no es comportamiento normal de comunidad. Lo es cuando creen que nadie está mirando. Pero alguien estaba mirando y grabando. Cuando la loma volvió a estar en silencio, Mateo se sentó pesadamente a la mesa. Papá. Odio esto, dijo en voz baja. Odio sentir que no puedo salir sin que alguien esté esperando para saltar. No estás solo, dije. Eso es lo que calcularon mal. Asintió. Pero sus hombros seguían tensos. Ya no luchábamos solo por tierra. Luchábamos por seguridad. Por verdad. Por dignidad. ¿Y alguien en esa junta? Carmen o alguien por encima de ella. Había decidido que esta loma valía cualquier precio. Incluso cruzar la ley. A la mañana siguiente. Antes de que el sol quemara el frío. Envió un solo mensaje al teniente Morales. Si alguien intenta detener a Mateo sin orden válida, avísame inmediatamente. Papelada en camino. En menos de 2 minutos contestó, entendido. Vigilando de cerca. Mantén las cámaras rodando. Sabía más de lo que podía escribir por mensaje. Reanudamos la preparación. Archivado. Seguridad. Refuerzo. Pero el silencio que siguió no era una retirada de la comunidad. Era la inhalación antes de su siguiente movimiento. Y hacia el mediodía, cuando Mateo salió a cargar suministros en el todoterreno, miró hacia el camino de la loma y se tensó. Un todoterreno negro estaba a mitad de la pendiente. Sin placas visibles. Ventanillas tintadas. Motor en marcha. Vigilando. Volvió dentro con la mandíbula apretada. Papá. Se están volviendo más osados. No, dije levantándome de la silla. Se están volviendo desesperados. Porque ahora la comunidad no enviaba voluntarios. Enviaba gente que quería parecer guardia civil. Y en el momento en que esos hombres bajaran de ese todoterreno, la lucha por los cedros cruzaría una línea detrás de la cual ninguna comunidad podría esconderse de nuevo. Mañana no pedirían. Mañana exigirían. Y ese error sería el que los acabaría. Vinieron a las 9:14 de la mañana. No voluntarios. No vecinos. No miembros de la junta en polos. 3 hombres con chaquetas oscuras idénticas con las palabras Inspección de Seguridad Comunitaria impresas en letras negras en el pecho. Sin emblema municipal. Sin sello autonómico. Solo un uniforme fabricado para intimidar a los desinformados. Un cuarto hombre. Hombros anchos. Corte de pelo limpio. Expresión acerada. Caminaba delante como si hubiera estado esperando toda la semana para representar esta escena. Mateo los vio primero. Papá. Están aquí. Salí y cerré la puerta de la casa detrás de mí. El hombre principal sostenía un documento enrollado en una mano y un dispositivo escáner en la otra. Golpeaba el papel contra su muslo como si ensayara una actuación. Buenos días, anunció. Deteniéndose a 3 metros del porche. Venimos a ejecutar una orden de seguridad de emergencia en nombre de la comunidad de propietarios de los cedros. No parpadee. No existe tal jurisdicción. Sus labios se crisparon.
Ahí es donde se equivoca. Desenrolló el documento con un gesto dramático y lo sostuvo. El papel era grueso. El encabezado diseñado para parecer directiva estatal. Cresta de águila. Fuente serif. Mayúsculas en negrita. Pero un detalle mataba la ilusión al instante. La línea de firma decía juez regional en funciones sin nombre. Sin sello municipal. Sin número de expediente. Falso, dije. Es vinculante, contraatacó. Y tenemos autoridad para inspeccionar y asegurar cualquier estructura que suponga un peligro comunitario. Mateo se colocó a mi lado. No van a entrar en nuestra tierra. El hombre principal señaló directamente a él. Usted ya interfirió una vez. Hoy resolvemos eso. Asintió a sus hombres. Prepárense para detenerlo. Eso fue la línea exacta de delito que no debían cruzar. Levanté una mano. Antes de que cometan un error. Quiero ser perfectamente claro. Si intentan detener a mi hijo o entrar en mi propiedad, están cometiendo suplantación criminal de agente público y detención ilegal. Sonrió. Confiado en cualquier guión que Carmen les hubiera metido en la cabeza. Somos personal autorizado. No. No lo son. Saqué el móvil del bolsillo y marqué un contacto que había etiquetado Teniente Morales. ¿Inmediato? Contestó antes de que terminara el primer tono. Dime que llamas porque por fin aparecieron. Aparecieron, dije. Grabando. Sí. Bien. Voy de camino. La confianza del hombre principal se quebró por un momento. ¿Quién era? Alguien con autoridad real, dije. Lo que significa que tiene unos 5 minutos para decidir si quiere bajar de esta loma por su propio pie o en esposas. Se rió, enmascarando la inquietud. Ya veremos. Sus hombres avanzaron hacia Mateo de todos modos. Uno alcanzó una esposa. Otro levantó el escáner como si escanear etiquetas de propiedad hiciera legítimas sus acciones. Mateo no retrocedió esta vez. Se mantuvo firme. Barbilla alta. Tóquenlo, dije suavemente, y cada cámara de esta loma lo captura. El hombre principal hizo un gesto brusco. Procedan. Y ese fue su error fatal. En el momento en que uno de los hombres extendió la mano, la cámara del porche se activó con un timbre audible. Una segunda cámara giró desde el cobertizo. Una tercera hizo clic desde el tejado del establo. Los hombres dudaron, mirando alrededor como si acabaran de darse cuenta de que estaban en un escenario donde cada ángulo estaba cubierto. Los están grabando desde 7 posiciones, dije. Infrarrojos. Gran angular y audio directo. ¿Sigan? El inspector principal gruñó, perdiendo la compostura. Que conste en acta que actuamos bajo orden legal. Bajé 2 escalones. Calmado pero inamovible. Muéstreme el nombre del juez. Empujó el documento hacia adelante otra vez. Está ahí. Sin nombre, dije. Sin municipio. Sin expediente. Sin sello. Sin peso legal. Su mandíbula se tensó. Tenemos autoridad del Consejo Regional de Seguridad. Ese consejo no existe. Se puso rígido. La comunidad de los cedros lo reconoce. Eso no lo hace real. Los 3 inspectores se cerraron más, formando un semicírculo alrededor de Mateo. Pero en vez de miedo, Mateo me miró y asintió. Ahora entendía el juego porque ya no necesitaban hacer nada violento para incriminarse. Solo tenían que fingir que tenían derecho. Levanté la voz lo justo para las cámaras y para el juzgado municipal que eventualmente oiría estas imágenes.
Su presencia en esta loma es no autorizada. Su supuesta orden es fraudulenta. La comunidad no tiene jurisdicción aquí. Si detienen a mi hijo, serán arrestados por intento de detención ilegal. El inspector principal chasqueó. Deténganlo. Se lanzó hacia adelante, agarrando a Mateo por el antebrazo. Ese fue el momento que había estado esperando. El momento en que todo su plan se derrumbó. Detrás de ellos, neumáticos chirriaron sobre la grava. Un vehículo de la Guardia Civil subió disparado por el camino y se detuvo en seco. El teniente Morales y el guardia Ken bajaron al instante. Manos en cinturones. Ojos afilados. Postura firme. Todo el mundo quieto, ordenó Morales. Los inspectores se tensaron a mitad de movimiento. Morales señaló al hombre principal. Ustedes. Manos donde pueda verlas. El hombre intentó hablar. Teniente. Estamos aquí bajo emergencia. Silencio. Morales se volvió hacia mí. Javier. ¿Estás bien? Mejor ahora. Asintió y se enfrentó de nuevo a los inspectores. Déjenme ver la orden. El hombre principal dudó. Pero Morales dio un paso adelante y le arrebató el documento de la mano. Lo estudió durante 10 segundos y soltó una risa corta y sin humor. Esto no es una orden, dijo. Esto es un documento de Word impreso en cartulina. El guardia Ken levantó el dispositivo escáner. Teniente. Esto tampoco es equipo real. Es un lector de códigos de barras. Morales clavó la mirada en el inspector principal. Han suplantado a agentes de la ley. Han intentado detener a un menor. Y actuaron bajo una directiva fabricada. La voz del hombre temblaba ahora. Estábamos actuando bajo autoridad de la comunidad. La comunidad, dijo Morales con aspereza, tiene tanta autoridad de detención como un comité de barbacoa. Mateo exhaló con dificultad. Teniente, dije. Deben ser retenidos hasta que determinemos quién redactó esa orden falsa. Oh. Estamos más allá de eso, murmuró Morales. Todos dense la vuelta. Manos a la espalda. Los hombres protestaron débilmente. Somos contratistas. Nos contrataron para cumplimiento. No sabíamos. Morales los ignoró, leyéndoles sus derechos mientras los esposaba a los 4. El hombre principal me miró con odio hirviendo bajo la superficie. Tú hiciste esto, siseo. No, dije. Lo hicieron ustedes. Mientras Morales los llevaba hacia el vehículo. Añadió. Y todos me van a decir exactamente quién les pagó porque esto no empezó con ustedes. Me lanzó una mirada cómplice. Ambos sabíamos cuyo nombre saldría primero. Carmen Hidalgo. Presidenta de la comunidad. Arquitecta del peor error legal que los Cedros había visto jamás. Y mañana. Delante de toda la loma. Enfrentaría las consecuencias que nunca creyó que llegarían a su propia puerta. Carmen no esperó 24 horas completas. A media mañana. La presidenta de la comunidad llegó en un todoterreno plateado pulido lo suficiente para cegar a cualquiera que lo mirara. Bajó vestida con una chaqueta a medida y una confianza que no pertenecía a alguien cuyos inspectores contratados habían sido arrestados menos de un día antes. Mateo estaba a mi lado en el porche de la loma mientras ella subía por el camino con 2 miembros de la junta siguiéndola como coristas nerviosos. Le susurré. Quédate cerca. No reacciones. Asintió. Mandíbula apretada. Carmen se detuvo a 1,5 metros de nosotros y señaló el cobertizo como si fuera dueña de la tierra bajo sus zapatos. Señor Romero, anunció lo bastante alto para que los vecinos que se reunían cerca del camino oyeran.
Su interferencia en la operación de seguridad de ayer ha puesto en riesgo a la comunidad. Estos miembros de la Junta están aquí para presenciar su cumplimiento inmediato. Su voz subía en olas dramáticas, como preparándose para un juzgado que creía que ya había ganado. No me moví. Su operación fue un delito, dije. Los hombres que agredió eran contratistas autorizados, espetó ella. Estaban actuando bajo directiva. Su directiva, dije. Su falsificación. Sus límites falsos. Su consejo de emergencia falso. Un destello cruzó su expresión. Molestia. Quizás miedo. Pero forzó la postura más recta. La comunidad, dijo, está activando la sección 14 de nuestros estatutos. Exigimos acceso al cobertizo. ¿Y si se niega? Aplicaremos medidas de ejecución adicionales. Detrás de ella. Los dos miembros de la Junta se movieron incómodos. Parecían gente que había firmado papeles que nunca habían leído realmente. Bajé del porche, cerrando la distancia. Carmen. No existe la sección 14. Su voz se quebró. Sí existe. No, dije. Hay una sección 4.1 que dice explícitamente que las estructuras externas en parcelas no asociadas quedan fuera de la jurisdicción de la comunidad. La loma nunca ha formado parte de su urbanización. Ni por escritura. Ni por servidumbre. Ni por ningún texto legal. Mateo levantó el archivador que habíamos preparado. Lo imprimimos. Carmen dudó solo un segundo. Pero la duda era fatal para alguien cuya estrategia entera dependía de autoridad inquebrantable. El miembro de la Junta número 1 tragó saliva. Carmen. ¿Es eso verdad? ¿Comprobaste los registros de la servidumbre cuando empujaste esto? Carmen se volvió hacia él. Claro que sí. Esta tierra linda con propiedad de la asociación. Eso la hace sujeta a revisión comunitaria. Finalmente. El momento que había estado preparando. Alcancé detrás de mí y levanté la carpeta de cuero desgastada que mi abuelo usaba para permisos de canales y levantamientos de loma. La abrí lentamente para que los vecinos que miraban desde el camino pudieran ver la seriedad del gesto. Dentro estaba la antigua servidumbre estatal. La loma del Águila, dije, no linda con propiedad de la comunidad. Toqué el documento. Su urbanización está construida sobre tierra de los Romero. La multitud jadeó. Incluso los miembros de la Junta de Carmen dieron un paso atrás como si el papel tuviera peso. Entonces el teniente Morales subió su vehículo por el camino. Momento perfecto. Se acercó con el sombrero bajo. Expresión plana con autoridad controlada. Buenos días, dijo. Tengo entendido que tenemos un déjà vu con la comunidad. Carmen se giró hacia él. Teniente. Se niega de nuevo al cumplimiento comunitario. Morales levantó una mano. Antes de que siga hablando. Quiero que entienda algo. Ayer detuve a 4 hombres que su organización contrató. Hoy estamos revisando pruebas que pueden vincularla directamente con la producción de documentos legales falsos. Su cara perdió color. Yo no falsifiqué nada, dijo rápidamente. Actuamos dentro de nuestros derechos. Le entregué la servidumbre a Morales. La escaneó lentamente. La mandíbula tensándose. Luego miró a Carmen. ¿Sabía, preguntó Morales, que la tierra bajo su comunidad, carreteras, aceras, incluso el parque, está inscrita bajo una servidumbre de la familia Romero que precede a su desarrollo por 40 años? El miembro de la Junta número 2 susurró. Dios mío. Carmen intentó recuperar el control. Teniente. Esto no puede ser correcto. La comunidad tiene jurisdicción desde
La jurisdicción no es propiedad, dije. ¿Y usted lo sabía? No, espetó ella. No lo sabía. Mintió a su junta, dije. Mintió a sus vecinos y mintió a las fuerzas del orden para forzar a mi hijo al cumplimiento. Nunca les debió nada. Su labio tembló por primera vez. Está retorciendo esto. Morales dobló la servidumbre y la sostuvo a su lado. Carmen. Ha terminado aquí. No más inspecciones. No más amenazas de cumplimiento. No más llamadas al 112. Detrás de él. Más vecinos se habían reunido. Móviles en alto. Grabando todo. Uno de ellos dio un paso adelante. Señora Perkins de la calle Vista de la Loma. Mi hermana miró los estatutos anoche. Dijo que nada de lo que nos contó es real. Nos asustó durante meses por nada. Otro vecino añadió. Nos dijo que la loma era peligrosa. Que Javier se negaba a revisiones de seguridad. Mintió para asustarnos. La voz de Carmen se encogió. Estaba protegiendo a la comunidad. No, dije. Estaba protegiendo sus planes de expansión. Necesitaba esta loma para crecer. Y pensó que intimidando a mi familia me haría rendirla. Sus ojos se clavaron en los míos. Y ese pequeño sobresalto. Ese reconocimiento fue la confirmación que todos los vecinos necesitaban. Mateo dio un paso adelante. Intentó que me detuvieran 2 veces por algo que inventó. Su mirada vaciló. Pero no dijo nada. Morales se dirigió a la multitud. Realizaremos una investigación completa. El liderazgo de la comunidad queda suspendido de funciones de ejecución hasta nuevo aviso. ¿Y ella? Preguntó un vecino. Eso está bajo revisión, dijo Morales. Pero las pruebas son sustanciales. Carmen se giró para irse. Pero el miembro de la Junta número 1 le bloqueó el paso. Nos arrastró a esto, dijo en voz baja. Confiamos en usted. Ella lo empujó y caminó con paso rápido hacia su todoterreno. Forcejeando con las llaves mientras los vecinos grababan su retirada. Cuando bajó por el camino a toda velocidad, la loma exhaló colectivamente. Mateo se relajó con alivio a mi lado. ¿Estás bien? Pregunté. Sí, dijo. Solo contento de que el teniente apareciera antes de que empeorara. Negué con la cabeza. Todavía no ha terminado. Me miró confundido. ¿Qué queda? La verdad, dije. La verdad real. Y va a golpear más fuerte que nada de lo que hemos mostrado hasta ahora. Porque la servidumbre era poderosa. Pero lo que Laura descubrió acabaría con la comunidad por completo. A la mañana siguiente, Laura Fernández llegó a mi finca antes de que el sol coronara completamente la loma. Sin saludos. Sin entrar en conversación poco a poco. Solo una afirmación plana cuando bajó del coche. Javier. Tienes que ver esto ahora. Mateo y yo intercambiamos una mirada. Fuera lo que fuera que había encontrado. No era pequeño. Dentro de la casa. Laura extendió papeles sobre la mesa del comedor. Copias certificadas selladas con tinta azul. Cada página con insignia estatal más antigua que cualquiera de los miembros de la Junta combinados. Esto, dijo, señalando el documento superior, es el acuerdo original de uso de tierra de la Loma del Águila presentado en 1958. No la servidumbre. Esto es algo más grande. Mateo se inclinó más cerca. ¿Más grande cómo? Laura señaló un párrafo a mitad de página. Dice que los cedros. Es decir, cada parcela desarrollada después de 1981.
Se construyó sobre tierra de cooperación estatal concedida a su abuelo bajo términos condicionales. ¿Términos condicionales? Pregunté. Me miró. Sí. Términos que ninguna promotora ni junta de comunidad puede anular y desde luego no falsificando documentos para socavarlos. Deslizó otro documento hacia adelante. Esto es el golpe final. Una enmienda de 1984 confirmando que la tierra fue arrendada al municipio con una estipulación. La familia Romero retiene autoridad primaria sobre cualquier modificación estructural. De carretera o de acceso dentro de la zona designada. Mateo parpadeó. ¿Zona designada? Es toda la urbanización, dijo Laura. Cada centímetro. Solté un largo suspiro. Así que la comunidad de propietarios de los cedros no existe legalmente en su propia tierra. Existe, dijo Laura. Pero opera sobre tierra que no es suya. Y usted, golpeó la servidumbre, posee la autoridad que han estado fingiendo ejercer. Mateo parecía aturdido. Así que todo esto. Cada citación. Cada infracción. Cada inspección. Nunca tuvieron permiso para hacer nada de eso. ¿Correcto? ¿Y Carmen lo sabía? Pregunté. Laura dudó. No creo que lo supiera al principio. Pero cuando encontró resistencia. Su resistencia. Empezó a buscar palanca. Y en vez de encontrar terreno legal. Lo falsificó. Mateo exhaló con fuerza. Están acabados. Laura asintió. Y hoy les mostramos por qué. Los vecinos se reunieron en grupos a lo largo del camino de la loma hacia media mañana. La noticia se había extendido rápido, el arresto de los inspectores falsos. La Guardia Civil poniéndose del lado de los Romero. Y rumores de que el poder de la comunidad se había construido sobre terreno más inestable de lo que nadie imaginaba. Cuando llegó el teniente Morales. Aparcó mirando a la multitud. Dejando claro que esto ya no era una disputa privada. Carmen apareció 10 minutos después. Bajó de su todoterreno con cautela. Como alguien acercándose a un precipicio que no se había dado cuenta de que ya había caído. Su confianza habitual estaba agrietada. Pelo ligeramente desarreglado. Gafas de sol ocultando lo que debía haber sido una noche muy larga. Teniente, empezó con voz tensa. Me dijeron que habría una revisión hoy. Pero esta multitud esto es inapropiado. No, dijo Morales. Lo inapropiado es presentar denuncias falsas. Falsificar órdenes de emergencia y contratar hombres para detener a un menor. Hoy es rendición de cuentas. Se puso rígida. Actué dentro de mi autoridad. Esa es la parte, dije dando un paso adelante. Nunca la tuvo. Levanté la enmienda federal que Laura había encontrado y se la pasé a Morales. Que la levantó lo bastante alto para que los más cercanos vieran. Este documento, dijo. Proyectando la voz, establece que Los Cedros está sobre tierra gobernada por una servidumbre de la familia Romero. Lo que significa que Javier Romero. No la comunidad. Tiene la última palabra en decisiones de uso estructural y de tierra. Una ola de murmullos recorrió la multitud. La cara de Carmen palideció. Esto es imposible. Nuestro promotor compró esta tierra directamente. Tenemos escrituras. Tenemos planos. Tenemos. Tienen documentos falsos, interrumpió Laura con frialdad. Incluido el plano que presentó al teniente a principios de esta semana. La voz de Carmen se quebró. Esos planos vinieron de nuestro equipo legal. No, dijo Laura. Esos planos vinieron de su impresora de oficina. Y tenemos los metadatos para probarlo. Los vecinos jadearon. El miembro de la Junta número 1 dio un paso adelante. Temblando.
Carmen. ¿Es eso verdad? ¿Produjo usted misma esos documentos? Yo corregí errores del ayuntamiento, dijo débilmente. Falsificación, dijo Laura. Llámalo por su nombre. Carmen negó con la cabeza violentamente. No. No. Esto no puede estar pasando. No entienden el peligro que supone ese cobertizo. El riesgo para nuestros vecinos. No hay riesgo, dijo Mateo dando un paso a mi lado. Nunca hubo ningún peligro. Inventó todo porque quería a papá fuera de esta loma. Su boca se abrió. Pero no salió sonido. Morales se dirigió a la multitud. Vecinos de Los Cedros. Han sido sometidos a ejecución ilegal. La comunidad actuó fuera de su autoridad. Y las pruebas sugieren fuertemente que esto era parte de un intento deliberado de presionar a la familia Romero para que renunciara a derechos de tierra. El miembro de la Junta número 2 tragó saliva con fuerza. Teniente. ¿Qué pasa ahora? Morales respiró hondo. Los poderes de ejecución de la comunidad quedan suspendidos con efecto inmediato. Comenzará una auditoría hoy. Y cargos penales, miró directamente a Carmen, están sobre la mesa. La tensión se rompió como un cable. Carmen retrocedió tambaleándose. No. No. No entienden. Intentaba proteger a la comunidad. La loma era inestable. Necesitábamos esa tierra bajo jurisdicción de la comunidad para su proyecto de expansión, dije. El que ocultó en las actas de la Junta bajo consideraciones de desarrollo futuro. El que requiere propiedad de la loma. Sus ojos se abrieron de par en par. No se había dado cuenta de que nadie había encontrado ese archivo. Luego sus hombros se hundieron. La lucha drenándose de ella. Está destruyendo todo lo que construí, susurró. Negué con la cabeza. Lo destruyó cuando empezó a mentir. Durante un largo momento nadie habló. Luego un vecino. Un hombre callado del callejón sin salida dijo lo que todos los demás pensaban. Llamó al 112 al hombre que es dueño del suelo sobre el que está parada. La multitud reaccionó. Algunos conmocionados. Algunos enfadados. Algunos aliviados. Carmen se quedó congelada. Acorralada por la verdad que tanto había intentado enterrar. Morales dobló la enmienda y me la devolvió. Esto, dijo en voz baja, es la verdad que acaba con todo. Y tenía razón porque en una frase se derrumbó toda la base de la comunidad. Los Cedros pertenece a los Romero. No a la Junta. Pero todavía quedaba un paso final. La disolución oficial. La limpieza pública del nombre de Mateo y la restauración de Los Cedros bajo autoridad legal. Y ese momento llegaba más rápido de lo que nadie esperaba. El anuncio del teniente se extendió por la loma como una corriente rompiendo un cable seco. En horas. La mitad de la Junta de la comunidad dimitió. La otra mitad intentó esconderse detrás del silencio. Y Carmen. Una vez la voz más fuerte de la loma. Se retiró a las sombras de su autoridad en colapso. Pero no había terminado. No hasta que el nombre de Mateo quedara limpio. No hasta que la comunidad fuera formalmente responsabilizada. No hasta que la tierra que mi abuelo aseguró fuera reconocida como nuestra en su totalidad sin disputa. Al mediodía del día siguiente. El teniente Morales llamó. Javier. Celebramos una reunión comunitaria de emergencia en el Salón de los Cedros. El ayuntamiento quiere que todas las partes estén presentes. Trae los documentos de la servidumbre y a Laura. Hice una sola pregunta. ¿Es sobre cierre? Lo es, dijo. ¿Y consecuencias? El Salón de los Cedros nunca había estado tan lleno. Ni para fiestas navideñas. Ni para elecciones de la Junta.
Ni siquiera durante avisos de incendio forestal. Los vecinos llenaban las paredes. Algunos enfadados. Algunos avergonzados. Algunos aliviados. Por fin entendiendo la verdad después de haber estado a oscuras. Laura y yo ocupamos la primera fila. Mateo se sentó entre nosotros. Hombros tensos. Ojos afilados. Lo habían arrastrado por el barro durante días. Hoy vería cómo ese barro se lavaba en un solo golpe. Cuando entró Carmen, la sala se tensó. No llevaba su chaqueta impecable habitual. Parecía más pequeña. Demacrada. Pero todavía aferrada a los restos de autoridad que creía merecer. El concejal municipal tomó el podio. Estamos aquí para revisar las conclusiones de la investigación de la Guardia Civil sobre la comunidad de propietarios de los cedros. Sus acciones de ejecución y la legalidad de su gobernanza bajo los acuerdos de tierra existentes. Asintió a Morales. El teniente dio un paso adelante con una carpeta lo bastante gruesa para anclar un barco. Señoras y señores. La investigación concluye que la comunidad de propietarios de los cedros ha operado más allá de su autoridad legal durante aproximadamente 15 años. Durante este tiempo, varios miembros de la Junta, incluida la presidenta actual, emitieron citaciones, inspecciones y sanciones sobre tierra que no estaba legalmente bajo jurisdicción de la comunidad. Un murmullo se levantó. Mitad sorpresa. Mitad vindicación. Además, continuó Morales. La presidenta de la comunidad presentó al menos 4 denuncias policiales falsas en los últimos 5 días. Incluida una que involucraba a un menor. Mateo Romero. Se volvió hacia Mateo. Mateo. El municipio limpia formalmente su nombre. No hubo mala conducta. No hubo interferencia. No hubo peligro de ningún tipo. Fue objetivo y legalmente. La sala se quedó en silencio. Luego estalló el aplauso. Aplauso real de vecinos que habían visto a un adolescente tratado como criminal por proteger la finca de su familia. Mateo exhaló lentamente. Gracias. Señor. Morales se volvió hacia la multitud. Los documentos falsos. Incluidas órdenes de emergencia fabricadas y planos de límites alterados. Ahora forman parte de un caso penal. Cargos recomendados, falsificación. Fraude. Suplantación de autoridad y denuncia falsa. Laura se inclinó hacia mí. Este es el momento, susurró. El concejal dio un paso adelante de nuevo. Dada la evidencia y la servidumbre fundacional que anula la jurisdicción de la comunidad. Tomamos acción inmediata, leyó de una declaración preparada. Con efecto hoy. La comunidad de propietarios de los cedros queda disuelta. La sala estalló. Algunos en vítores. Algunos en incredulidad. Unos cuantos propietarios aturdidos simplemente miraban al frente. Dándose cuenta de que la estructura de poder en la que habían confiado se había construido sobre mentiras. Carmen se levantó bruscamente. No pueden disolvernos. Los estatutos de la comunidad no tienen autoridad sobre tierra que su organización no controla legalmente. El concejal dijo. La servidumbre estatal de los Romero precede a su asociación por casi 30 años. Su cara perdió color. Esto no está pasando, susurró. Pero estaba pasando. Continuó el concejal. La supervisión de mantenimiento de carreteras. Coordinación de seguridad y acceso comunitario revertirá a administración municipal hasta que se establezca un nuevo marco legal. Si la familia Romero desea colaborar. El municipio está abierto a acuerdos estructurados. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me levanté lentamente. Ayudaremos, dije. Pero no gobernando sobre la gente. Esta loma pertenece a todos los que viven aquí.
Mi familia solo tiene la responsabilidad de protegerla. La sala se suavizó. El miedo reemplazado por esperanza. No estaba allí para dominar. Estaba allí para restaurar. Laura me dio un codazo. Buena respuesta. El concejal no había terminado. Último punto del orden del día. Reconocimiento público del daño. Se volvió hacia Carmen. Usó a las fuerzas del orden como arma. Falsificó documentos para apoderarse de tierra. Puso en peligro a un menor. Engañó a toda su comunidad. Por primera vez desde que empezó esto. La arrogancia de Carmen se quebró completamente. Yo pensé que la expansión ayudaría a la Loma, dijo en voz baja. El promotor prometió. No hay promotor en esta sala, interrumpió Morales. Pero las consecuencias de sus elecciones sí. El temblor de Carmen no era algo que me produjera placer. Pero la rendición de cuentas importaba. El concejal cerró la reunión con una declaración final. Que hoy quede como prueba. La verdad prevalece. Los derechos de tierra importan y la justicia no es opcional. Los cedros avanzan sin la comunidad. ¿Fuera? Los vecinos se acercaron a Mateo uno tras otro. No merecías lo que te hizo. Te manejaste bien. Chico. Estoy orgulloso de ti. Intentó sonreír. Humilde. Cansado. Pero aliviado. En el camino de la Loma. Morales se acercó a mí en privado. Llevaste esto con disciplina, dijo. Nunca escalaste. Eso es raro hoy en día. No fue fácil, admití. Pero fue correcto, dijo. Si más gente entendiera el derecho de tierras como tú. La mitad de los conflictos en este valle desaparecerían. Mateo se unió a nosotros. ¿Esto significa que estamos a salvo ahora? Puse una mano en su hombro. Hijo. Siempre estuvimos a salvo. Solo teníamos que demostrarlo. Laura se acercó después. Javier. ¿Te das cuenta de que el municipio te pedirá ayuda para redactar la nueva estructura comunitaria? Sonreí. Mientras no implique cuotas mensuales o una junta con carpetas. Estaremos bien. Se rió. Entonces encajarás perfectamente. Esa tarde. De pie en la cima de la Loma del Águila. Mateo y yo miramos la tierra que casi nos habían quitado a través de mentiras. Miedo y autoridad falsificada. El sol se hundía detrás de las montañas, dejando el cielo brillando en un baño dorado. Tranquilo. Firme. Exactamente lo que la justicia debía sentir. Papá, dijo Mateo suavemente. Sí. ¿Y ahora qué? Sonreí. Ahora reconstruimos. No con poder. Con confianza. Asintió. Dejando que el peso de todo se asentara por fin. ¿Crees que la gente pasará página del lío de la comunidad? La gente siempre pasa página, dije. Pero la Loma recuerda. Y nosotros también. Durante un momento nos quedamos allí. El viento rozándonos. Todo el valle abierto y nuestro de nuevo. Mateo. Dijiste. Te mantuviste firme cuando importaba. No te echaste atrás. Estoy orgulloso de ti. Tragó saliva con fuerza. Solo no quería que nos echaran. No lo hiciste. Cuando dije que ayudaste a acabar con ellos. Debajo de nosotros la Loma del Águila estaba finalmente en silencio. Sin órdenes falsas. Sin papeles falsificados. Sin patrullas fingiendo ser autoridad. Solo una comunidad aprendiendo a respirar de nuevo. Una Loma restaurada. Una familia vindicada.
Y la verdad erguida más alta que cualquier placa. Verja o línea de límite. Justicia servida. Paz regresada. Y los Romero todavía en pie. Como siempre debió ser. Si crees en defender tu tierra. Deja un sí en los comentarios o escribe, justicia, si alguna vez has lidiado con una comunidad de propietarios hambrienta de poder. Historias como esta nos recuerdan que la verdad todavía importa aquí fuera. Y si quieres más relatos de tierra. Coraje y justicia real servida. Suscríbete.